Nos acompaña esta noche Aida Betancourt, que es la que está en su casa por Skype, candidata a diputada por La Libertad, posición 1, ¿cierto? Bien, por La Libertad. Así es. Aida tiene para una licenciatura y un máster en Derecho en la Universidad ASA Autónoma de Barcelona y una maestría en Ciencias Políticas, Políticas Públicas, perdón, internacional en el College London. Qué bien, ¿ah? Reino Unido. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Aida? No, nada, gracias Nacho, es un gusto estar aquí. ¿No me equivoqué en nada? No, todo perfecto. Bueno, seguimos con las mujeres, también está con nosotros. Ay, se me fue el currículum, porque tu nombre obviamente lo sé. Leonor Selva, que eres candidata a diputada por San Salvador, posición 4. Esta simpática niña tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford, Inglaterra, ¿no? Y también, digamos, tiene licenciatura en Ciencias Jurídicas en la ESEM, ¿cierto? Sí, Todo bien. exactamente. Y este hombre, por otro lado, pero qué bien, digamos, me parece muy bien, José Vela, perdón, que es chef, gastrónomo, pastelero profesional, tiene estudios en management, musical y gestión cultural. Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahí van a contar cada uno, digamos, la experiencia. Vamos a saludar a quienes sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Quejamos si nos hace eso. Bueno, la idea es conocer a los candidatos, la idea es conocer el partido, la idea es también tener de ello un análisis de lo que está viviendo en este momento el país. Sin duda estamos viviendo una situación muy diferente a lo que es una normalidad política, es una crisis, aunque normalmente siempre decimos que estamos en crisis, pero obviamente hoy día estamos en una crisis. La pandemia hace una diferencia fundamental en las cosas en todo el mundo. Todo el mundo tiene problemas diferentes a los que tenía antes por esta pandemia. Nosotros no somos diferentes al resto del mundo, pero obviamente hay características en cada país que lo retratan, digamos, en relación a qué gobierno tiene, cómo están funcionando las instituciones, etcétera, etcétera. Partamos haciendo un análisis de país. Voy a partir con Aida Betancourt. ¿Cómo estás viendo en este momento El Salvador, Aida? Bueno, Nacho, yo no quisiera empezar con una pictura pesimista, pero creo que realmente vemos el país con mucha preocupación y esa es una de las razones por las cuales nosotros decidimos involucrarnos y participar en las elecciones del 2021. Vemos preocupación por algo que tú mencionas, que es, digamos, la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas que vamos a sufrir como país y que todos los países en el mundo están enfrentando esto. Pero creo que en el país hemos visto otra serie de complicaciones que agravan cómo vamos a enfrentarnos a esta crisis que tendrá repercusiones económicas y sociales. En este sentido, yo empezaría, digamos, por el tema institucional y democrático. Creo que para nadie es sorpresa que estamos viviendo en el país y enfrentando una serie de, digamos, abusos de poder de parte del Ejecutivo. Hemos visto muchísimos casos de corrupción que yo creo que vamos a desarrollar a lo largo de esta entrevista, bastante impunidad y creo que ante todo hay una falta de una disposición de colaborar entre los distintos sectores de la sociedad que tienen que ser actores de las soluciones que se diseñen para enfrentar esta crisis. Solo pensando, digamos, en los actores políticos clave, vemos cómo, por ejemplo, para el tema de la reapertura económica, el decreto 661 que la sala ya mandó a publicar al presidente de la República y que eso todavía no se ha hecho, lo cual deja a los ciudadanos en una situación pues de incertidumbre, pero también de, digamos, de tener que asumir esta responsabilidad personal porque los actores políticos han sido incapaces de presentar un marco legal
para que podamos hacer una reapertura ordenada y tratando de tener, digamos, las condiciones más idóneas dentro de lo que cabe. Y yo creo que en este sentido, sobre todo el Ejecutivo, la actitud del Ejecutivo deja mucho que desear. Y creo que es importante que esta actitud cambie, que haya más disposición de colaborar, más apertura, un comportamiento más democrático, un apego a las reglas constitucionales y a las leyes para poder garantizar que podemos enfrentar de mejor manera lo que vamos a enfrentar como país en los próximos años. Ok, seguimos con las mujeres o vamos con... ¿Quién quiere seguir? Dale. Okay. Hoy las mujeres le dan los pasos al hombre. El hombre ese ya. Muchas gracias. Dale, Leonardo. dale. Primero que nada, muchas gracias, Nacho, por Encantado de recibirnos tenerte aquí. acá, José. ¿Ah? Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. Creo que retomando lo que dice Aida, una de las cosas preocupantes es la actitud del órgano ejecutivo, porque como ella decía, el reciente decreto 661 que la sala mandó a que el presidente lo publicara, pues yo no sé si el presidente no lee las resoluciones completas, porque lo único que él dijo públicamente es que la sala lo estaba mandando a publicar un decreto que decía que abrieran el transporte público el 7 de julio y que eso ya había pasado, que entonces porque él tenía que firmar, que publicar algo que ya había pasado. Y pues claro, en la resolución, que no solo es una página, te explica y le sugiere a la Asamblea que por favor cambie los plazos que ya pasaron y que luego se publique la ley. Esa ley nos hubiera servido para poder tener una reapertura más ordenada, que no hubiera pasado lo que pasó el lunes y que lastimosamente el presidente, en su falta de diálogo, lo único que llega, le dice a la población es me están obligando a sancionar, a publicar algo que no tiene sentido, lo cual sí tenía. Y es una lástima ver ese tipo de actitudes y que no exista el deseo de poder trabajar con los demás órganos del Estado. Pues yo creo que el presidente tiene que entender que no puede gobernar directamente solo el Ejecutivo, que para eso existen 3 órganos del Estado que tienen que trabajar juntos. Y no sé si él espera que llegue hasta el 2021 y que tal vez él ve en su panorama que ahí pueda trabajar diferente con una asamblea diferente, pero pues no podemos esperar tanto tiempo. Estamos a 6 meses y en 6 meses la crisis solo va a seguir creciendo. A pesar de la crisis sanitaria la logremos salir, viene la crisis económica. Y es necesario seguir trabajando en equipo, si no, no podemos avanzar como país. Ok, ustedes están enfocándose bastante en la parte de crisis institucional y parece que esto es lo que va a caracterizar este periodo, ¿no? Que al final afrontamos la pandemia y más encima le agregamos una crisis institucional, ¿o no? Correcto. Yo creo que en realidad lo que vamos a tener es una doble crisis, porque a mí, a nivel personal, una de las cosas que más me motivó a incursionar en política en este momento fue precisamente despertarme un día y no reconocer el país donde estaba viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la generación de los 80, posguerra, que estamos chiquitos durante la guerra, y vimos los 90, que si bien hubieron muchos retos, fue una especie de época donde reconstruimos un poco el país. Y no es subjetivo eso de decir de no reconocer el país que tenemos. O sea, todos los expertos plantean que al menos vamos a tener al final del año 600,000 nuevos pobres. Entonces creo que la crisis económica que se viene, que se puede transformar en una crisis humanitaria muy fácilmente, y ya lo vemos con la falta de hogares para cumplir sus ingresos, para comprar alimentos, para cumplir con sus obligaciones, para pagar colegiaturas. Entonces, creo que lo primero que vamos a enfrentar como país es una crisis económica seria que nos va a retroceder a los tiempos de la guerra o la preguerra. Entonces, esa es la crisis, creo yo que es la más importante. ¿Qué pasa? Que esto se agudiza o no vamos a poder salir de este agujero si no resolvemos esta crisis institucional, que se debe, por una parte, a, creo yo, prácticas políticas tradicionales bastante nefastas y hasta inmorales, ¿verdad? Una clase política que creo que ya no responde a las necesidades del país, y nuevas figuras políticas que en realidad, lejos de construir una nueva forma más dialogante, más de trabajo en equipo, más constructiva, están capitalizando el enojo, pero también agudizando esa polarización. O sea, yo no creo que porque ya no estemos en la disputa tradicional de Arena y el FMLN estemos menos polarizados, probablemente estamos más polarizados.
Y esa segunda parte es una parte que podemos responder. O sea, creo que los actores tienen dentro de su control simplemente cambiar de actitud para resolver los problemas que realmente le van a afectar a la ciudadanía. Y en esto ¿cómo ven las instituciones en esta situación? Porque obviamente hay un gobierno, pero también hay instituciones, la institución de la Corte Suprema, la institución de la Fiscalía, la institución de la Corte de Cuentas. ¿Cómo ven ustedes las instituciones? Que es una cosa, digamos, Aida, que es fundamental en un momento de crisis, porque puede funcionar mal la cosa política, pero la cosa institucional puede mantenerse relativamente sólida. Sin duda, Nacho, ese es un factor esencial y en nuestro tiempo creemos firmemente en el rol de esas instituciones como actores importantes para hacer valer el sistema de pesos y contrapesos, para garantizar que no se cometan abusos de poder, para fiscalizar y controlar la forma en la que se gastan los recursos públicos. Y creo que en este sentido también, y aquí es por eso creo que es importante poner en perspectiva la importancia de las elecciones de 2021, porque vamos a necesitar a funcionarios muy capaces y a personas honestas y comprometidas para poder trabajar, construir soluciones para la crisis que se viene, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino también pensando en las elecciones de funcionarios de segundo grado que se van a dar en el periodo de la próxima legislatura 2021-2024. Hay instituciones que están funcionando, digamos, de forma más ágil y más contundente. Hemos visto, por ejemplo, cómo la Sala de lo Constitucional ha estado, digamos, ha tenido que estar muy activa a lo largo de la pandemia, ha emitido muchísimas resoluciones acerca de, digamos, decretos ejecutivos donde el Ejecutivo se extralimita de sus facultades y emite decretos, digamos, en temas que no le corresponden. Hemos visto cómo también se ha pronunciado en muchísimos casos acerca de los vetos que el presidente ha emitido sobre decretos legislativos aprobados por la Asamblea Legislativa, como es el caso, por ejemplo, del tema de la reapertura económica, pero también lo fue en el caso de los bonos al personal de salud, como lo fue en el caso de los varados también y otros casos. Y creo que en ese sentido la Sala de lo Constitucional ha sido bastante clara y lo fue sobre todo explicando muy, muy detalladamente el procedimiento y las razones por las cuales ordenaba al presidente, digamos, publicar este decreto sobre reapertura económica. Pero creemos también que hay otras instituciones que tienen que asumir, digamos, el rol y estar a la altura de las circunstancias. La Corte de Cuentas, por ejemplo, es uno de ellos y acabamos de ver un proceso electoral muy atropellado, donde no hubo la transparencia que un proceso como estos requiere. Y creo que estas son lecciones hacia el futuro. Desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, se ha exigido que estos procesos sean más transparentes para garantizar que los funcionarios sean independientes. Y el hecho de que estemos en una crisis no es excusa para saltarse esos procedimientos y esos requisitos. Al contrario, debería de ser el momento donde estemos más atentos de esos requisitos que necesitamos de estos funcionarios. Y solo una acotación muy específica en el tema, por ejemplo, de la Corte de Cuentas y de instituciones que pueden tener un rol importante como la Fiscalía y el Tribunal de Ética Gubernamental, donde como nuestro tiempo hemos sido muy activos y hemos presentado denuncias ante esas instituciones. Creo que el rol de esas instituciones es importante y como ciudadanía, como partidos políticos, tenemos que, digamos, fortalecer estas instituciones haciendo uso de ellas. No sigan más allá porque en el próximo video que va a hablar exactamente de eso, digamos, lo activos que ustedes han sido. Hoy presentaron una denuncia contra el ministro de Agricultura ante la Fiscalía General de la República. Anteriormente lo hicieron contra el que era viceministro y ya ministro de Hacienda, y tienen otras 10 denuncias presentadas en el Tribunal de Ética Gubernamental en contra de funcionarios de gobierno. Vamos al corte, ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, COSAVI Ahorro y Crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSAVI Ahorro y Crédito es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, y les decía, digamos, que esta tarde, una de las noticias de este día es esa, digamos, de las más importantes, que Nuestro Tiempo llegó a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia en contra del ministro Pablo Anliker y el ex titular de FONAES, Jorge Aguilar, por la compra de 1.6 millones de alimentos a una empresa exactamente de Aguilar, que para muchos es un ex funcionario, pero me estaban aclarando aquí que sigue siendo funcionario, ahí me lo van a explicar. Tú fuiste una de las que estuvo allá, vi a Napoleón Campos, Sí. que andaba, no sé, y fueron a poner la denuncia. Sí, como Nuestro Tiempo, creemos no solo en criticar más allá de la denuncia y de redes, creemos que hay que activar las instituciones y hay que levantarnos del sofá. Entonces este día fuimos a la Fiscalía General de la República a poner un aviso por 4 delitos, actos arbitrarios, incumplimiento de deber, peculado y contra el ministro de Agricultura, el jefe de la UASI del Ministerio de Agricultura y sobre todo contra Coqui Aguilar, que a pesar de que se anunció originalmente después de que se descubrió que otra de sus empresas a través de su hija había vendido al Estado al doble de precio $250,000 en mascarillas y el presidente anunció que lo iba a destituir, lo cierto es que Coqui Aguilar sigue fungiendo como funcionario público y lo único es que no está ejerciendo el cargo, lo cual es peor porque está ganando el salario pero sin trabajar. Y encima se ¿Por qué descubre, dices tú que sigue ejerciendo el cargo? según el portal de transparencia, él sigue ejerciendo el cargo en el FONAES y además en algún momento lo aclaró alguno de los funcionarios, no sé si fue el secretario jurídico, de que él no había sido removido del cargo, sino simplemente que ahorita no estaba ejerciendo su función. Suspendido fue. Suspendidos. El delito que nosotros pedimos que la Fiscalía investigue en este caso es la venta de 1.6 millones para los paquetes alimenticios del MAG. Aquí hay que señalar varios aspectos, porque hubo un comunicado esta mañana de Coqui Aguilar en los diarios donde él simplemente decía que él personalmente se había desvinculado de la empresa. Hay que aclarar que la ALACAP no solo prohíbe que el funcionario sea proveedor del Estado, sino que no puede ser contratante ninguno de sus familiares. Y según el registro, los últimos registros que se tienen contables, esa empresa sigue siendo de él y de su familia, pues. Entonces, ahí creemos que se ha violado el proceso, una de las prohibiciones de la ALACAP por parte del Ministerio de Agricultura. Si se prueba que ha habido que Coqui Aguilar se ha beneficiado personalmente, ahí se cometen otra serie más de delitos. Y lo que creemos es que dentro de todo no solo es jurídicamente reprochable, es que es casi que nefasto e inmoral que se esté usando el dinero de la emergencia, el dinero que está dirigido a paliar el hambre del ciudadano del salvadoreño para el beneficio de funcionarios públicos. Ahora, ¿qué puede pasar al final, digamos? Tú pones una denuncia ante la Fiscalía para que la Fiscalía inicie una investigación. ¿Esta investigación en qué puede determinar? Hay, digamos, un delito que pueda, o sea, tú mencionaste los delitos, pero ¿puede esos delitos, digamos, podría aplicarlo la Fiscalía a tu juicio? Definitivamente, o sea, no solo podría, creemos que hay indicios suficientes. ¿Y qué sanción pueden tener? Cárcel, o sea, hay delitos de cárcel en ese caso para ambos funcionarios, o sea, tanto para la gente que está en el Ministerio de Agricultura, que realizó ese contrato en desobediencia de lo que dice la ALACAP,
como para Coqui Aguilar en el sentido de haberse él beneficiado de un contrato público. Entonces, ambos tienen responsabilidad en este caso. O sea, en este caso sería al ministro de Agricultura y a Coqui Aguilar. Sí, y 2 funcionarios más del Ministerio de Agricultura cuyas firmas son necesarias, como el jefe de la UASI, ¿verdad? Sí. Ok, ustedes hicieron lo mismo con el caso de el ex viceministro, hoy día ministro de Hacienda. Sí. Ese caso ha prosperado algo, ¿no? Eso lo hicieron hace como un mes aproximadamente. Sí. Porque lastimosamente lo que estamos viendo... Estamos hablando de instituciones, y entonces ¿qué? Lastimosamente lo que estamos viendo es una gran pasividad de parte de las instituciones que están encargadas de fiscalizar toda la acción pública. Creo que ha habido declaraciones de parte del fiscal donde pues, dice que esas investigaciones están abiertas, pero que ellos tienen que esperar a Corte de Cuentas y a las CICIES. Y creo que ahí hay un montón de como pequeñas, hay que decirlo, pequeñas excusas, en el sentido de que las CICIES no es un paso necesario porque no es parte de la institucionalidad formal del país, es una herramienta de cooperación internacional. Entonces, no es cierto que hay que esperar a que la CICIES realice una auditoría para que la Fiscalía pueda entrar a investigar. En cuanto a la Corte de Cuentas, pues también yo creo que ahí hay cierto nivel de autonomía investigativa y en todo caso la Fiscalía debería de apoyar a la Corte de Cuentas, quien también, en el caso particular del ministro de Agricultura, la Corte de Cuentas ha denunciado reiteradamente que el ministro de Agricultura se rehúsa a dar la información y a dar explicaciones y justificaciones por más de 30 millones gastados en estos paquetes alimenticios. Ok, yo no sé si me puede explicar eso, José, pero sobre este mismo tema, digamos, que uno dice, tenemos instituciones, siempre hemos tenido instituciones, pero siempre no han funcionado nuestras instituciones. Si nosotros le hiciéramos una auditoría a la Corte de Cuentas, pues claro que sale tremendamente reprobada, una auditoría histórica, sale muy reprobada. Y lo mismo, digamos, otras instituciones, no quiero meterme con todas, porque al final, digamos... Tenemos un fiscal preso. ¿Ah? Tenemos un fiscal preso, por ejemplo. Pero, sí, pero determina eso que se hace justicia en el país, que realmente las instituciones funcionan. Si Pues, quieres empezar tú y después agregar Aida. Claro, yo creería que... Creo que todavía es tiempo para que nosotros le podamos pedir al fiscal que trabaje por la población. Porque, pues, legalmente, cuando yo pongo un aviso como ciudadano, el fiscal tiene legalmente 4 meses para poderme contestar de acuerdo al tiempo. Esos son los plazos que él tiene de acuerdo al Código Procesal Penal. Entonces, si ahorita, por ejemplo, fuimos a poner el aviso hoy, y el aviso anterior se puso hace un mes y medio, todavía tenemos tiempo para que el fiscal pueda trabajar y demostrarnos que él sí está al lado de la población, que él sí está en contra de la corrupción y que no importa de dónde venga, ya sea del sector privado, como actuó tan rápido con las denuncias que fue a poner el ahora ministro de Hacienda contra los casos de evasión fiscal o el caso del expresidente del COENA, que fueron casos que pues tenían que ser procesados y se le aplaude por eso al fiscal, pues creemos que también en esto él tendría que decidirse a trabajar un poco más rápido. Todavía yo creo que el fiscal puede demostrarnos que le queda tiempo para hacer eso. No creo que estamos todavía... ¿Tienes la misma confianza tú, Aida? Yo quisiera enfocarme en un tema que mencionabas antes de las instituciones y de los casos que hemos presentado ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Ya, también. Porque es donde viene, digamos, la distinción entre, digamos, lo que puede hacer la Fiscalía en estos casos, como los que fueron a presentar hoy varios integrantes de Nuestro Tiempo, incluyendo a Leonor, y las denuncias que presentamos nosotros, que como bien mencionabas en el bloque anterior, hemos presentado una decena de denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Y creo que hay instituciones que funcionan, que pueden activarse, que lo hacen de forma lenta. Por ejemplo, para darte, digamos, una noción de cómo van avanzando los procesos, nosotros en enero presentamos una denuncia contra el diputado Guillermo Gallegos por la contratación de 11 parientes en la Asamblea Legislativa. Hace apenas unas semanas, pues nos notificaron de parte del tribunal que se abrió un proceso administrativo sancionador y le daba al diputado Gallegos 10 días para presentar, digamos, pruebas de descargo, pero
pero han pasado ya más de 6 meses de este proceso y creo que aquí se abre una gran oportunidad y es algo que nosotros hemos visto y que vamos a impulsar desde la Asamblea Legislativa porque es parte del compromiso de nuestro tiempo de luchar contra la corrupción, no solamente, digamos, denunciando estos casos en redes sociales y exponiendo, digamos, estas tramas de corrupción, sino también, como bien decían anteriormente, activando las instituciones. Y creo que es importante que veamos también cuáles son las facultades que tienen estas instituciones. Por ejemplo, la multa más alta que podía imponer el Tribunal de Ética Gubernamental en un caso de estos, donde encontraran que un funcionario ha actuado en contra de la ética pública, que se ha beneficiado y ha puesto el interés particular por sobre el interés, digamos, público, era una multa entre 1 y 30 salarios mínimos. Creo que es importante, no contempla, digamos, inhabilitaciones. El tema del conflicto de interés está muy específico y creo que tienen que incluirse otros casos, ampliar lo que se entiende como conflicto de interés. Como decía Leonor en el caso de Coqui Aguilar, no puede ser solamente el funcionario, sino también los miembros de su familia, porque sabemos que en todos estos casos ese es el atajo que usan los funcionarios corruptos. Y para nosotros el tema de presentar reformas a la ley de ética gubernamental es uno de nuestros compromisos, porque las instituciones pueden funcionar, pero si la ley les da herramientas limitadas y diseña estas instituciones de forma que realmente no tengan colmillos y no puedan ejercer un rol, digamos, disuasivo para que se sigan ejerciendo estos casos Aida, de corrupción. Sí. Pero hay que hacer cambios legales. O sea, yo esperaría, digamos, que Sí. hayan buenas propuestas en las candidaturas y que estas candidaturas tengan claro exactamente qué hay que hacer. O sea, todos sabemos que hay malas leyes y hay malas leyes porque fueron hechas malas ex profeso para poder tener la llavecita que permita, digamos, no Claro. cumplir con la ley. Entonces, ¿qué es que hay que hacer? O sea, tú me decías, no contempla, hay un caso claro, el Tribunal de Ética Gubernamental tiene muy poco peso, muy poco diente, como diría Salvador Samayoa. Le faltan dientes a esa institución que de repente demuestra bastante bien algunas cosas, pero que no tiene el peso, no asusta a ningún funcionario, porque por último se vuelve con dinero que tampoco es tanto. Pero la Corte de Cuentas tampoco tiene dientes. O sea, se hicieron instituciones fiscalizadoras, pero con dientes de gatito, no con dientes, digamos, de tigre, ¿no? Fíjate que en el caso de la Corte de Cuentas lo que hay es, a mi juicio, la Corte de Cuentas sí tiene más dientes en cuanto a multas. O sea, realmente normalmente cuando te condenan en la Corte de Cuentas, tú vas a tener que cuanto menos restituir todo lo que no pudiste justificar o lo que se ha malversado. Sin embargo, lo que pasa en la Corte de Cuentas es que no hay autonomía y eso creo que es el error de muchas de las instituciones que existen. Y es una autonomía real, o sea, no es que haya una institución formal con un edificio independiente, es que realmente, por ejemplo, tengan independencia financiera e independencia política y de actuación. Y creo que eso es lo que falta en la Corte de Cuentas. Y eso pasa por dos grandes pilares que son parte de nuestras propuestas en nuestro tiempo. La primera es la reforma legal para realmente crear ese andamiaje, esa estructura de instituciones más sólidas y más independientes y más capaces de investigar todo al margen de cuál es a dónde está soplando el viento político en el momento. Okay. Y la otra es el fortalecer los procesos de selección de los funcionarios, porque al final es un tema de voluntad del funcionario que está en el cargo, si realmente está a la altura de la institución que dirige o no. Y yo no dejaría tan al arbitrio de los diputados elegir un funcionario de segundo cargo. Le pondría un montón de filtros. Exacto. Y quizá le pondría también algunos filtros que tengan que ver la parte académica, ¿no? Que pasen por otros filtros primero y vayan llegando después a una elección, pero una elección que no sea con tanta amplitud, que pueda tener tanta amplitud los mismos diputados que pueden verse, bueno, que muchas veces eligen a conveniencia. Vamos al corte y ya volvemos. El próximo creo que los voy a llevar a hacer un análisis de la oposición política del país. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito, realiza el pago de préstamos y tarjetas de crédito desde la comodidad de tu casa por medio de Fede Banking del Sistema Fede Crédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré, porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fede Móvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fede Crédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, y quiero también que puedan hablar ellos de cómo ven la oposición política en el país. Hay una oposición política hoy día que está, por un lado, digamos, trabajando bastante las interpelaciones. No sé qué efecto están teniendo las interpelaciones, si son una buena herramienta que están usando. También, digamos, tienen en sus manos el manejo financiero, la aprobación de préstamos y de asignar esos préstamos. ¿Cómo ven ustedes, digamos, lo que está haciendo en este momento? Además, agregaría la creación de comisiones, ¿no? Que también han habido creaciones bastante importantes de comisiones. ¿Cómo están viendo la oposición política del país? Empieza, José. Yo creo que sí, la Asamblea ha hecho un muy buen trabajo en distintas situaciones, pero a veces creo que la oposición actual se deja caer mucho en el juego del presidente. Por ejemplo, hace un par de días, creo que hace 2 días, vimos que el diputado Parker estaba solicitando información al FBI sobre el robo de los 192 ventiladores artificiales que había enviado a Estados Unidos, que se perdieron cuando venían en camino, no se perdieron aquí en el país. Pues creo que ahí nos queda claro, si se perdieron en Estados Unidos no era un tema que nosotros teníamos que ver como El Salvador. Sí es una lástima que se hayan perdido, porque eso significa que no puede estar en operación total la segunda fase del hospital de El Salvador, pero no lo veía como un tema prioritario. Personalmente yo también decidí no investigar mucho sobre el caso porque no iba al caso. Tal vez que el hermetismo del Ejecutivo y no mencionar nada hasta que tuvo la conferencia de prensa ayer con el embajador y todo, pero no, creo que hay cosas en las que deberían de ser más incisivos. Hay que tener cuidado con el morbo también, ¿crees tú? Creo, porque pues hay gente que está diciendo... Pues de repente se crea morbo, ¿no? Y correcto. Yo he tenido un montón de presiones, toque el tema, toque... No tengo elementos para decir que hubo algo extraño ahí, no tengo ningún elemento. Y pareciera que lo hubiera. Por ejemplo, hay temas donde sí tendríamos que ser un poco más incisivos. Ayer, Loida Velar sacaba en Factum el reportaje de que se gastaron 3.8 millones en la compra de mascarillas de una empresa de aquí de tecnologías que la compró una empresa de suelas de Guatemala que no tiene ninguna certificación médica. Estamos hablando de que fueron 1 millón de mascarillas que fueron repartidas a militares, a policías, a doctores e incluso a pacientes recuperados de COVID. Y si eso es equipo de mala calidad, ¿en qué es eso? Igual es más contagios, más muertes. Y hace poco... Pero parece que el problema era que había un sobreprecio. Aparte de un sobreprecio es que no tienen la certificación adecuada. Okay. O sea, y creo que hace poco lo decía Leonor Selva, la OMS dijo que la corrupción en la compra de equipo de mala calidad de EPP mata. Eso es un asesinato y es algo que hay que tenerlo claro. Y no solo ha pasado con 3.8 millones de dólares. Estamos hablando que se gastaron 3 millones de dólares en la compra de KN95 a una empresa de cerámica en Miami. 11.927.050 a una empresa de venta de automóviles en España. Aparte de eso, la compra a las empresas de los funcionarios, Escalante, Coqui, la misma familia Laví o los socios amigos del ahora ministro Zelaya. Y ninguna de esas empresas era una empresa de venta de insumos médicos. Entonces, ¿qué nos asegura que todo el equipo que compraron era equipo de buena calidad? ¿Cuál es la necedad o cuál es el afán? ¿Qué nos garantiza? Bueno, ¿y qué nos garantiza? Al final eso correcto. Mi respuesta, siempre mi pregunta es, ¿quién nos garantiza? Bueno, Aida, ¿cómo ves la oposición?
En este tema yo creo que digamos, hay varios roles que la oposición debe asumir y debe estar consciente de cuál es su rol en este sentido. En primer lugar, y volviendo a lo que conversábamos al inicio, el tema de la institucionalidad democrática. Yo sí creo, y está probado alrededor del mundo, los casos donde empiezan a desmontarse las democracias son en escenarios de crisis, donde la población está más vulnerable, la sociedad civil está más desarticulada. Entonces creo que es importante que la oposición política asume ese rol de velar por el respeto a la Constitución, de velar que los abusos de poder no se sigan cometiendo y que tengan consecuencias. Y creo que por otro lado también hay un rol importante, y como lo mencionaban José y Leonor en el tema, digamos, del control de los recursos públicos. Tenemos recursos muy limitados, una situación fiscal muy apretada y estamos apenas empezando a enfrentar las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y creo que en este sentido la Asamblea tiene una responsabilidad en garantizar que estos recursos se gastan de forma idónea. En un país como el nuestro, que desde antes de la pandemia ya enfrenta, digamos, situaciones de pobreza extrema, donde había antes de esta crisis alrededor de un 30% de la población que vive en pobreza y que después de esta crisis se estima que subirá a más del 50%. ¿Cómo hacemos para que los pocos recursos que tenemos realmente se inviertan en lo que es prioritario? Lo que hemos visto de este gobierno es que es un gobierno que desde la concepción del presupuesto es un gobierno que donde los ciudadanos, los estudiantes, el personal de salud pierde y donde los que ganan son básicamente los publicistas. Y eso tiene que terminar, sobre todo en una crisis como esta, donde es imperdonable que los recursos se malgasten de esta forma. Ok. Yo creo que en este tema hay que ser muy justos en repartir responsabilidades y decir que si bien ahorita, en este momento, el gobierno es el principal responsable de la dirección del país, mucho de lo que estamos padeciendo es parte de también es corresponsabilidad de las omisiones y de las malas decisiones de quienes ahora están en el rol de oposición política, porque no hay que olvidar que quienes ahora son actores de la oposición hace menos de 10 años o más de 10 años estuvieron en posiciones de liderazgo y no hicieron cosas que eran necesarias como el fortalecimiento de nuestro sistema de salud o el establecimiento de un sistema económico que fuera un poco más justo en cuanto a la distribución de oportunidades. Y creo que ahora lo que estamos viendo es que incluso desde el rol de oposición entran en esta zona de confort que es la de confrontarnos. Y esto le gusta al Ejecutivo y le gusta a ellos porque no tienen que proponer. O sea, entonces lo que creo que está predominando es un liderazgo político que no toma liderazgo y que no propone. Y creo que el país lo que va a necesitar de aquí en adelante son soluciones reales y personas que sean capaces de decir, por acá es que tiene que ser el rumbo del país para aliviar la crisis económica, la crisis humanitaria, para fortalecer el sistema educativo. Y creo que en ese sentido tenemos una oposición que tanto desde la derecha o de la izquierda ya no sabe exactamente qué representa o qué propone al país como el rumbo adecuado para generar oportunidades y mejorar la vida de los salvadoreños. Así que por eso es que creo que es necesaria esta renovación. Ahora, yo les quería preguntar también, ¿cómo ven ustedes que puede estar recibiendo la población el actuar de la oposición al presidente Bukele? A mí me da la impresión, digamos, que la oposición hace muchas cosas que no son entendidas. Algunas son buenas, no son entendidas y otras no son tan buenas y son muy criticadas. Yo creo que lo que la gente ha perdido es la confianza, porque, o sea, a ver, y lo vemos constantemente, a ver, incluso cuando empieza la asamblea, que pareciera que está tomando un rol fiscalizador, por ejemplo, que empieza a preguntar cómo se está distribuyendo un préstamo, aparentemente bajo el discurso de la transparencia y de que el uso adecuado de los recursos, lo que vemos es que luego en menos de 8 horas y sin ninguna explicación alguna se cambia de la postura. Entonces, y esa es una práctica que ha sido recurrente. Entonces, lo que la gente ha perdido es la confianza en cuáles son las motivaciones de cómo actúan los partidos que están en oposición. Y creo que es porque se han alejado mucho de las necesidades y de lo que la gente quiere. Es que yo creo que también es una lástima que la oposición actual, muchas de las posturas que toma, las toma ya sea por su conveniencia o
dependiendo de qué lado le puede ir mejor o solo por su ego. Yo siento que se han metido demasiado a la pelea de ego con el Ejecutivo y ahí él gana. Él tiene la calidad moral, bueno, la tenía antes de la pandemia, pero por ejemplo la sigue teniendo porque no ha tenido 10 o 20 años completos de corrupción y eso hace que sus claros actos de corrupción, si son señalados por una oposición que ya está manchada, lo único que parece son ataques. Y eso es lo que él se defiende. De hecho, ayer en su conferencia de prensa, él decía que la nueva estrategia era decir, nosotros somos malos, pero él es peor. Y él dice que él no es, que él no es el mismo de siempre. Yo creo que no es el mismo de siempre, él es peor. Porque aparte de darse golpes de pecho de que nunca iba a cometer los actos que pasaron, pues los vemos y los vemos con más, más constante. Yo creo que hay un lenguaje claro del presidente que es a la población que le dice en el fondo, yo le voy a dar duro a los corruptos de siempre. Le voy a dar duro a todos ellos. En nombre de ustedes yo le voy a dar duro. Tanto digamos que nombran al nuevo presidente de la Corte de Cuentas, le dice delincuente. Pero no es justificable. Pero no sé si la oposición tiene una lectura que la gente entienda. ¿Ya? ¿Nosotros somos fiscalizadores o somos qué es la oposición en este país, digamos? Sobre todo, como dice, con tanta falta de liderazgo, yo creo que muchas veces la población no entiende qué juega la oposición. Y creo que es válido. Hay un problema comunicacional. Deja pasar la ida un poquito porque veo que quiere hablar. Yo creo también y lo mencionaba Leonor anteriormente, es decir, la Asamblea es la institución pública que goza de menos confianza de parte de la ciudadanía y eso tiene una razón clara, es decir, se han ganado esa desconfianza a pulso y por supuesto que están en una posición mucho más complicada de hoy asumir ese liderazgo que se opone a la corrupción, que busca proteger los intereses de los ciudadanos, pero digamos, la oposición que tenemos ahorita es la que nos queda para los próximos 6 meses. Por eso es tan importante que pensemos en cuál es la oposición que queremos como país y la oposición que necesitamos a partir del 2021. Pero creo que en ese sentido, por supuesto, que la lectura de la Asamblea Legislativa puede tener un sesgo, porque hay intereses electorales de por medio, pero creo que ahí es donde nuestro rol como ciudadanos más críticos y que ahora tenemos más medios para informarnos acerca de lo que está sucediendo y juzgar, digamos, esa realidad, tenemos la responsabilidad de pensar justamente qué es lo que queremos en los próximos 3 años. ¿Qué importancia le da usted a la comunicación? Porque yo creo que lo que aquí hay es comunicación, básicamente un manejo comunicacional, y el manejo comunicacional está mandando lejos, y el que lo está usando está ganando lejos también. Correcto. Entonces, es como decir, voy a construir algo, pero no voy a dejar que se vea. Hay algo extraño, digamos, obviamente. Hay una conducción presidencial muy diferente a las que ha habido siempre en el país y de repente veo a la oposición dando los discursos correctos, pero no necesariamente, digamos, tienen que ver con el quehacer actual del país. Yo creo que la comunicación es súper importante. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, este es un gobierno de publicistas y por eso lo saben hacer también. Pareciera que en vez de gobierno tenemos una agencia de publicidad. Y por eso es que dominan la mayoría de la comunicación actual. Aparte de lo que debería de ser la oposición es tratar de explicarle a la población de una manera más sencilla. Por ejemplo, recordarles que sí, creo que no tenemos una oposición actual en el poder que pueda decir que está limpia, pero eso no significa que no pueden actuar como un ente verificador. Ya. Y eso se lo explicas a las personas diciéndole los actos de corrupción del pasado no justifican los actos de corrupción actuales. Ok. Tengo que ir al corte, se nos fue rápidamente el tiempo, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas.
Bueno, vamos con Mao Aldante para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a los miembros del partido Nuestro Tiempo. Comenzamos con la participación de Mengíbar, que dice: viendo el programa, espero que hablen de una nueva visión de país. Necesitamos un refresco en la política nacional. Daniela participa y nos escribe: nosotros los jóvenes esperamos propuestas para el futuro del país, no escuchar lo que dicen los viejos políticos, que traen de nuevo que no sea la crítica. Noé Alvarado dice: la crisis económica es en todo el mundo, no solamente en El Salvador. Pregunto, ¿ustedes piensan que solo el órgano ejecutivo tiene el problema o también tienen culpa los demás órganos? Fidel Ernesto Castro nos dice: es muy interesante oír y ver personas que desean comprometerse con el país en materia política y dar el visto bueno a rostros nuevos y preparados académicamente, ya que son ellos los que deberán ser la diferencia en una asamblea convulsionada. Emilio Monterrey nos dice: para que se les crea más este interés en contra de la corrupción, que sus invitados sean jóvenes, deberían ser más equitativos y buscar casos de corrupción incluso en los partidos llamados tradicionales o mismos de siempre. Los mayores casos están ahí. Saludos. Finalmente, el analista Rafael Castellanos nos escribe y nos dice: Aida y sus pares son un lujo para la política del país. Tenerle en tu programa, Nacho, altísimos valores éticos, gran preparación académica, conciencia social y gran carisma. Necesitamos más como ella. Vamos al set para las respuestas. Gracias, Rafael. Saludos, Rafael. Bueno. Yo diría, bueno, retomando... ¿Por dónde quieren empezar? Uno de los últimos comentarios, yo creo que muchos de nosotros, y a pesar de que somos jóvenes, muchos de nosotros sí señalamos los actos de corrupción de partidos tradicionales cuando ellos estaban en el poder. O sea, esto mismo que estamos haciendo y que a veces se nos dice como que solo vemos de un lado, no, esto mismo que estamos haciendo ahora lo hicimos cuando el FMLN estuvo en el poder, cuando Arena estuvo en el poder, y lo denunciamos en el momento que pasa, porque es ahí cuando cuenta más. Es bien difícil, y eso es lo que vemos ahorita, que las instituciones tratan de recobrar el dinero que se ha robado 10 años después y ya no pueden, o recortan un 20%, solo es lo que se puede recobrar. No, hay que denunciar los actos cuando estén ocurriendo para frenarlos, y en ese sentido sí creo que hemos sido equitativos, porque lo hemos hecho, hemos denunciado la corrupción de venga de quien venga. Retomando una de los comentarios que también dijeron, comentaron que por qué nosotros achacamos solo la culpa al Ejecutivo y no creemos que también es de parte de los otros órganos del Estado. Pues no realmente, o sea, nosotros también hemos dicho que la falta de diálogo entre la Asamblea Legislativa ha sido uno de los problemas más grandes, eso mismo, rebajarse al juego político en vez de buscar un consenso, pero el que maneja Hacienda y el que maneja los fondos públicos es el Ejecutivo. La Asamblea lo único que puede hacer es aprobar los préstamos y pues obviamente regularizarlo en cómo los va a ocupar, pero la mayoría de los problemas que tenemos ahorita, tanto económicos como de corrupción, solo son culpa del Ejecutivo, y por eso es que son los que ahorita nosotros cuestionamos más. Como dice Leonor, en su momento nosotros cuestionamos a Sánchez Serén, yo cuestioné también a Mauricio Funes, nosotros no salimos en junio del 2019 a empezar a hablar, entonces tenemos tiempo de estarlo haciendo, y supongo que eso es una diferencia, pues la corrupción tiene que ser denunciable, venga de donde venga, no. Ok, ¿quería agregar algo? Sí, bueno, yo quisiera responder al comentario que hablaba de ir más allá de la crítica y de pensar en una nueva visión de lo que queremos como país, y creo que van de la mano. Algo fundamental en El Salvador que queremos construir hacia el futuro, y la razón por la cual fundamos nuestro tiempo y nos involucramos en la política es un país donde haya menos corrupción, haya más transparencia, haya instituciones sólidas con funcionarios independientes. Eso es algo fundamental, pero también esto tiene que ir acompañado del verdadero sentido de la política, que es construir un país con más oportunidades para todos y de apostarle nuevamente a invertir mucho más de lo que se hace en educación o en salud, y no seguir aumentando el presupuesto de defensa
por ejemplo. Entonces, creo que esos son factores que son importantes para nosotros y por eso es nuestro compromiso, digamos, de seguir luchando contra la corrupción, porque creemos que esos recursos públicos que se malgastan, que se despilfarran, deberían de ser utilizados para construir mejores oportunidades para los salvadoreños. Bueno, yo creo que hay que culturizar también, culturizar a la población en la importancia de que cada uno nos transformemos en observadores y fiscalizadores del dinero que de todos. El Ejecutivo maneja 6.000 millones de dólares aproximadamente, y hay muchas formas de hacer corrupción. Es la corrupción tradicional, pero también, digamos, la corrupción de poner incapaces, digamos, porque son amigos o parientes, de incluso hacer mal uso de los recursos, no solamente robándoselo, sino que hacer mal usos. Hay muchas formas de hacer corrupción y la verdad es que los únicos países del mundo que tienen mejores sistemas, menos corruptos, son los que la población vigila. En los países nórdicos, en países como Holanda, Suecia, Suiza, Finlandia, esos países que son los mejores países del mundo para vivir, en términos, digamos, de que hay estados que realmente le dan a la población todo lo que necesita. En esos países la gente muy celosa de que no solamente de que el vecino pague el impuesto como lo pago yo, sino que también, digamos, que el dinero que llega al Estado se use adecuadamente. Y la única forma, mientras nosotros no entendamos que así debe ser y que no se trata de pelearse con nadie, sino que cumplir el rol que nos corresponde como medios de comunicación, como partidos políticos, como todo, de que las cosas funcionen bien, es que vamos a lograr mejorar las cosas, ¿cierto, mi estimada amiga? No, ciertamente. Creo que, o sea, al menos mi visión es, y creo que es la visión de la gente del partido, es no ser una oposición por ser oposición, es ser alternativa dialogante, alternativa que propone y alternativa que acompaña lo bueno y que frena lo malo. Pero muy triste ver que la población se divide en dos, entre los que quieren. O sea, básicamente existe mucho porcentaje de gente de que si son amigos míos, entonces yo cierro los ojos. Eso es algo que hay que entender. Esto no es un partido de fútbol, no estamos divididos entre bandos. Creo que con algo que me gustaría dejar a la población es que los últimos 30 años los gobiernos pasados no robaron solo en saquitos o robaron solo bajo la partida secreta. La corrupción y el robo al Estado también es entregarle contratos a tus amigos, a tus socios, a tus familiares, contratar a tus familiares, abrir plazas solo para ellos. Eso es corrupción del Estado y también es enriquecerse con el dinero de los salvadoreños. Meter al partido, favorecer al partido. Hoy día tengo una información que la voy a chequear de una entrega de paquete alimenticio del Estado entregado por candidatos a diputados. Hacer campaña con fondos públicos. Un candidato a diputado no puede estar entregando lo que es dinero del Estado, lo que es dinero de todos. Entonces estamos entrando en niveles peligrosos. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Aida, y también muchísimas gracias, se me fue Selva. De honor. De honor. Bueno, muchas gracias, Nacho. Gracias por tenerlo acá y ojalá hagamos un mejor país. Sin duda, yo creo que todos queremos ser un mejor país. Gracias nuevamente, gracias a usted, amigo televidente. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches, muy buen fin de semana.